Muy buenas noches. Bueno, ahora es buenas noches en este momento. Son las 20 horas con 30 minutos en el momento que estoy grabando esto. Pero si tú me estás escuchando en otro horario, pues buenos días o buenas tardes. Vamos a continuar con la lectura del arte de la negociación. Esta es probablemente la historia primera que escribió Donald Trump en torno a sus conocimientos a la hora de desarrollar negocios. Ya hemos leído los dos primeros capítulos. El primer capítulo narra, desarrolla su día a día durante una semana. Debe ser un día típico para él, repleto de entrevistas, repleto de llamadas, repleto de reuniones y además nos habla, nos comenta, nos cuenta que está rodeado de gente de diferentes esferas, de diferentes dimensiones de la vida social de Nueva York en ese momento. Del mundo de los negocios, del mundo de la política, del mundo también de la religión. O sea, Donald Trump en ese momento ya tenía pues una red de contactos que abarcaba todo, incluyendo los medios de comunicación. Luego vamos a ver en el capítulo número 2 el tipo de recomendaciones que nos empieza a dar para que nosotros podamos tener un buen negocio. Por ejemplo, la parte de la comunicación para él es importante. ¿Mm? Tú puedes ser muy bueno, pero si no comunicas, entonces no vendes, no vendes. Y él es un vendedor. O por ejemplo, también nos habla de por qué es importante cuidar los centavos, ¿no? Hay un dicho que dice, cuidemos los centavos porque los millones se van a cuidar solos. Los millones se cuidan solos si nosotros cuidamos los centavos. Y él dice algo parecido. Él dice que su papá le aconsejó que cuide los centavos porque la suma de estos se van a convertir en dólares. Entonces, allí hay varios capítulos que son interesantes y que nos van a ayudar por lo menos en estos dos primeros capítulos, nos van a ayudar a tener una idea de qué va este libro. Y además también, ya en términos de la coyuntura, de lo que viene ocurriendo hoy por hoy en los Estados Unidos, nos ayuda a entender mejor la psiquis de Donald Trump. Y, y además hay que tomar en cuenta que cuando él escribe este libro, él tiene apenas 40 años. Es decir, pareciera que nos estaba hablando a alguien que con muchísima experiencia, muchísima. Si es cierto que a los 40 años ya tienes experiencia, ya estás asentado, tu personalidad, los rasgos de tu personalidad ya son claros, pero no es lo mismo que alguien que ya tiene, pues, qué sé yo, 70 años y que nos puede contar toda la vida. No. En este caso, Donald Trump tiene apenas 40 años, pero es claro que ya tiene mucha experiencia, mucho recorrido y muchas vivencias que le permiten a él dar consejos, que es lo que al final nos está ofreciendo. Así que vamos a leer, luego de esta introducción, el capítulo número 3. Ojo al piojo. Es importante que ustedes puedan dejar sus comentarios, dejar sus likes, compartir este video para poder seguir compartiendo este tipo de contenido. Un contenido que a diferencia de la parte de las noticias del canal, te permite recoger un poco de valor agregado, ¿no? Quién sabe si el canal se vuelve grande y ya se convierte en un podcast y quién sabe podemos tener invitados. Quién sabe. Soñar no cuesta nada, pero como dice Donald Trump, tú tienes que soñar, apuntar alto y creerte los sueños, pero también tener un plan B. Es decir, estar preparado para lo peor. Donald Trump en este libro aconseja de que tienes que esperar lo mejor preparándote para lo peor. Así que nada, empecemos con años de aprendizaje, precisamente. La influencia más importante para mí durante mis, llamémosles,
años de aprendizaje fue la de mi padre, Fred Trump. En efecto, aprendí mucho de él. Supe de la dureza de un oficio muy duro. Supe de cómo motivar a las personas y de cómo juzgar la competencia y la eficacia, de cómo poner manos a la obra, hacerla bien hecha y cobrarla. Al mismo tiempo, supe muy pronto lo que no quería llegar a ser dentro del negocio de mi padre. Este se ganaba bien la vida construyendo viviendas protegidas, de renta limitada, por Queens y Brooklyn, pero aquella era una manera muy dura de ganársela. Yo deseaba intentar algo más grandioso, más prestigioso y emocionante. Además, me daba cuenta de que si algún día quería algo más que el hijo de Fred Trump, tendría que emprender algo por mi cuenta y dejar huella en alguna parte. Por fortuna, mi padre se conformaba con seguir en la actividad que conocía bien y desempeñaba mejor que nadie. Eso me dejó las manos libres para poner mi huella en Manhattan. Pero no por eso he olvidado las lecciones que recibí de él. Su historia es como la del proverbial Horado Alger, o la de cualquiera que se ha hecho a sí mismo. Fred Trump nació en New Jersey en 1905. Su padre, emigrado de Suecia siendo niño, era propietario de un modesto restaurante, pero también hombre muy juerguista y bebedor que falleció cuando su hijo tenía 11 años de edad. La abuela Elizabeth se puso a trabajar de costurera para alimentar a sus 3 hijos. La mayor, llamada también Elizabeth, tenía entonces 16 años y el Benjamín John 9. Así que mi padre, como varón de más edad de la casa, se veía cabeza de familia. Enseguida se puso a trabajar en los más variados empleos, desde chico de los recados en una frutería del barrio hasta limpiabotas y peón en una obra. Como siempre le interesó la construcción, al mismo tiempo que asistía al instituto, aprendió albañilería, dibujo técnico y cálculo de presupuestos en una academia nocturna, convencido de que si poseía un oficio, siempre estaría en condiciones de ganarse la vida. A los 16 años realizó su primera obra, un garaje con capacidad para 2 coches en casa de un vecino. En aquel entonces la gente de clase media empezaba a comprar automóviles. Pocas casas tenían garaje incorporado y mi padre no tardó en poner en marcha un excelente negocio de garajes prefabricados a $50 la unidad. En 1922 terminó sus estudios secundarios, pero como tenía una familia a su cargo, ni siquiera se le ocurrió pensar en la universidad. En vez de eso, se fue a trabajar como ayudante de albañil en una constructora del barrio de Queens. Tenía buenas manos como el que más, pero también tenía otras ventajas. Para empezar, era un tipo muy inteligente. Todavía hoy es capaz de sumar de memoria 5 columnas de números y cuadrarlas. Entre sus clases nocturnas y su sentido común incluso llegó a enseñar a los demás albañiles, en su mayoría gente sin formación alguna, trucos del oficio, como la manera de nivelar las vigas de un tejado con la escuadra. Además, mi padre fue siempre un ambicioso que sabía bien lo que deseaba. Mientras muchos de sus compañeros se juzgaban afortunados con tener trabajo, él no se conformaba con trabajar, sino que quería prosperar y salir adelante. Además, le gustaba el oficio. Recuerdo que desde que tengo uso de razón, mi padre me decía, en la vida, lo más importante es trabajar en algo que te guste, porque será la única manera de que lo hagas verdaderamente bien. Un año después de dejar los estudios, construyó su primera casa, una vivienda unifamiliar en Woodhaven, en el barrio de Queens. El coste de la obra fue de poco menos de $5,000 y la vendió por $7,500. Su empresa se llamaba Elizabeth Trump e Hijo porque en aquel entonces él aún no tenía la mayoría de edad y su madre tenía que firmar todos los documentos legales y los cheques. Tan pronto como vendió esta primera casa, invirtió los beneficios de la construcción en otra, y luego de otra y otra en urbanizaciones de clase obrera de Queens, como Woodhaven,
Hollis y Queens Village. A unos trabajadores que habían pasado toda la vida en pisos minúsculos y oscuros, mi padre les ofrecía un estilo de vida totalmente nuevo. Casitas de ladrillos en barrios del extrarradio, a precios económicos. Apenas las terminaba, se las quitaban de las manos. Instintivamente, mi padre aprendía a pensar a lo grande. En 1929 apuntó hacia mercados más solventes y se puso a construir viviendas de más categoría. No ya casas de ladrillos, sino chalés, de estilo colonial, Tudor o Reina Victoria, en una zona de Queens que acabó llamándose Jamaica Estates, donde también levantó una casa para nuestra familia. Cuando se declaró la Gran Depresión y el mercado de la construcción quedó colapsado, él volvió su atención hacia otros negocios. Compró una financiera en quiebra y la revendió con beneficios un año más tarde. Luego, construyó un supermercado de autoservicio en Woodhaven, que fue uno de los primeros en su género. Todos los comerciantes de la localidad, el carnicero, el sastre, el zapatero, alquilaron concesiones en ese establecimiento y la comodidad de hallar todas las tiendas en un mismo lugar hizo que la operación conociera un éxito inmediato. Antes del año, sin embargo, e impaciente por retomar a la construcción o retornar a la construcción, lo vendió a la cadena Kingscullen, realizando un bonito negocio. Hacia 1934 la depresión empezó a remitir por fin, pero el dinero aún escaseaba, por lo que mi padre decidió volver a la construcción de casas baratas. Esta vez eligió Flatbush, una zona deprimida de Brooklyn, donde los terrenos eran baratos y él intuyó que podía haber campo para prosperar. Una vez más, su olfato se evidenció acertado. En el plazo de 3 semanas vendió 78 casas y durante los 12 años siguientes llegó a vender 2.500 más por todo Queens y Brooklyn. Empezaba a conocer de verdad el triunfo. En 1936 contrajo matrimonio con una mujer maravillosa, Mary MacLeod, mi madre. Además de fundar una familia y gracias a su éxito, mi padre pudo darle a su hermano menor algo que él nunca tuvo, una carrera superior. Con la ayuda de mi padre, mi tío John Trump fue a la universidad. Se graduó en Ciencias Exactas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y más tarde llegó a ser catedrático de física y uno de los principales científicos del país. Seguramente, por no haber podido estudiar una carrera él mismo, mi padre siempre tuvo para con los universitarios un respeto rayano en la veneración. Inmerecido en muchos casos, ya que era más listo que muchos académicos y habría desempeñado un papel excelente en los estudios si hubiera tenido la ocasión. Nuestra familia era de estilo muy tradicional. Mi padre era la autoridad y el sustento de la familia y mi madre la perfecta ama de casa, lo que no significa que se dedicase a jugar al bridge y a charlar por teléfono. Éramos 5 hijos en total, y además de cuidar de nosotros, cocinaba, lavaba, remendaba calcetines y trabajaba como voluntaria en el hospital del barrio. Vivíamos en una casa grande, pero nunca creímos ser unos hijos de papá. Se nos educaba para que supiéramos el valor del dinero y apreciáramos la importancia de la laboriosidad. Nuestra familia estuvo siempre muy unida y hasta la fecha siguen siendo mis amigos más íntimos. Mis progenitores vivían sin pretensiones. Mi padre sigue trabajando en un modesto despacho interior de la avenida Zeta, en la zona de Sheepshead Bay, de Brooklyn. Pertenece a un edificio que él mismo construyó en 1948 y nunca se le ha ocurrido mudarse. Mi hermana, Marianne, la primogénita, estudió en el Mount Holyoke College y al principio siguió el ejemplo de mi padre. Contrajo matrimonio y se quedó en casa para cuidar a su hijo. Pero había heredado buena parte de la energía y la ambición de nuestro padre, así que cuando su hijo David tuvo edad suficiente, ella retornó a los estudios para seguir la carrera de Derecho. Tras licenciarse con matrícula de honor, empezó en un bufete privado. Luego ejerció durante 5 años en la Fiscalía Federal,
y hace 4 años se pasó a la judicatura. Marianne es extraordinaria, desde luego. Mi hermana menor Elizabeth, aunque cordial e inteligente, no es tan ambiciosa y trabaja en el Chase Manhattan Bank de Manhattan. Mi hermano Freddie, el mayor de los varones, fue quizá el que tuvo más mala suerte con la familia. Nuestro padre es un hombre estupendo, pero volcado exclusivamente hacia los negocios y extraordinariamente duro. Mi hermano era todo lo contrario, bien parecido, amante de la diversión y dotado de una gran simpatía y cordialidad, así como de un inmenso amor a la vida. Jamás tuvo un solo enemigo. Naturalmente nuestro padre quería que su hijo mayor entrase en sus negocios, pero por desgracia los negocios no le interesaban a Freddy. Se puso a trabajar con nuestro padre a regañadientes, y nunca le interesaron los terrenos ni las propiedades. Además, no era la clase de hombre capaz de enfrentarse a un contratista empedernido ni de negociar duramente con un proveedor. Como nuestro padre tenía un carácter tan fuerte, el choque entre los dos fue inevitable y Freddy salió perdiendo. Por fin, todo el mundo se dio cuenta de que la cosa no funcionaba y Freddy nos dejó para dedicarse a lo que más le gustaba, pilotar aviones. Se mudó a Florida, obtuvo la licencia profesional y trabajó como piloto para la TWA. También le gustaba la pesca y la náutica. Aquella fue probablemente la época más feliz de su vida y, sin embargo, recuerdo que yo le reconvenía. Y eso que era 8 años más joven que él. Pero vamos, Freddy, ¿a qué te dedicas? Estás perdiendo el tiempo. Ahora me arrepiento de haberle hablado así. Quizá yo era demasiado joven para comprender que ni nuestro padre ni yo teníamos por qué opinar sobre lo que hiciera Freddy, siempre que fuese lo que él hubiera preferido. Creo que con el tiempo Freddy acabó por desmoralizarse, pues empezó a beber, y ello le arrastró en una espiral descendente. Murió a los 43 años, lo cual es muy triste, pues era un muchacho estupendo que nunca tuvo la oportunidad de encontrarse a sí mismo. Tenía todas las condiciones, pero no pudo soportar la presión familiar. Ojalá lo hubiera comprendido yo antes. A mí, en cambio, y por fortuna, los negocios me atrajeron enseguida y nunca me dejé intimidar por mi padre, al contrario que la mayoría de las personas que trataban con él. Yo le hablaba de igual a igual y él respetaba esto. Nos tratábamos casi como socios. A veces me pregunto cómo habrían terminado nuestras relaciones si yo no hubiera sido tan inclinado a los negocios como él mismo. Ya de niño, en la escuela primaria, me mostré muy activo y agresivo. Incluso le puse el ojo a la funerala a un maestro. Le pegué al profesor de música porque me pareció que no entendía nada de la materia y casi conseguí que me expulsaran. No lo cuento porque esté orgulloso de lo que hice, sino como demostración de que siempre he tenido o siempre he tendido a propugnar mis opiniones de manera más bien contundente, solo que hoy prefiero emplear el cerebro en vez de los puños. En el vecindario fui una especie de caudillo. Como sigue ocurriendo actualmente, concitaba adhesiones incondicionales o antipatías no menos incondicionales. Era muy apreciado en nuestra pandilla, de la que tendía a convertirme en el jefe. Durante la adolescencia fui muy bullicioso. Por algún motivo me gustaba crear agitación y poner a prueba a los demás. Yo era de esos que arrojaban bolsas llenas de agua al patio y bombas fétidas en la clase. Y de los que arman follón en las fiestas del colegio y en los cumpleaños. No era cosa de malicia, sino más bien de agresividad. A mi hermano Robert le gusta repetir la anécdota de la primera vez que él se dio cuenta de cuál iba a ser mi porvenir. Robert tiene 2 años menos que yo y hemos estado siempre muy unidos, aunque él es mucho más tranquilo y tratable que yo. Cierto día estábamos en casa jugando con unos bloques de madera y a mí se me antojó construir una casa muy grande. Pero resultó que no tenía bloques suficientes y le pedí a Robert que me prestara los suyos. Él aceptó, con tal que se los devolviera cuando hubiera terminado. Así que usé todos los bloques, los míos y los suyos. Pero cuando hube terminado la casa, me pareció tan estupenda que no quise desmontarla y pagué todos los bloques con cola. Pegué todos los bloques con cola, por lo que Robert se quedó sin bloques.
Cuando cumplí los 13 años, mi padre decidió enviarme a una academia militar considerando que un poco de instrucción castrense podría serme beneficioso. A mí no me entusiasmó la idea, aunque luego se evidenció que él tenía razón. Empecé a cursar el 8º curso de la enseñanza básica en la Academia Militar de Nueva York, y allí continué hasta el último año. De esta manera aprendí bastante disciplina y de cómo canalizar mi agresividad hacia finalidades útiles. Durante el último año me gradué como capitán de cadetes. Uno de nuestros profesores, en especial, ejerció gran influencia sobre mí. Theodore Dobias había sido sargento instructor en la infantería de marina. Físicamente era un hombre muy fuerte y muy duro, de esos que cuando chocan con el casco de rugby contra el poste de la portería, rompen el poste en vez de romperse la cabeza. No permitía que nadie le replicase, y menos que nadie los que él consideraba a unos niños de casa bien. Al que se salía de la formación, le cascaba duro. Pronto me di cuenta de que con aquel fulano era imposible luchar en el plano del enfrentamiento físico. Algunos de los cadetes lo intentaron por ese camino y solo consiguieron llevarse duras palizas. La mayoría de mis compañeros de clase eligieron la táctica opuesta y adoptaron una actitud servil. Jamás se atrevían a desafiar a Dobias en ningún sentido. Yo aprendí la tercera vía. Consiste en usar la inteligencia para ganarme a aquel tipo. Pronto descubrí cómo conseguir que estuviera de mi parte. En cierto modo, le gané por astucia. Mis buenas condiciones atléticas me fueron de gran ayuda para ello, ya que él era el entrenador de béisbol y yo el capitán del equipo. Pero también aprendí a jugar con él. Lo que hice en principio fue darle a entender que yo respetaba su autoridad, pero no le temía. Era cuestión de mantener un delicado equilibrio. Como tantos otros individuos naturalmente fuertes, por instinto, Dobias iba derecho a la yugular tan pronto como olfateaba una debilidad. Por otra parte, si advertía que el oponente era fuerte, pero no pretendía amenazar su autoridad, le trataba como a un hombre. Tan pronto como lo comprendí, y fue cosa de intuición más que de reflexión consciente, nos llevamos la mar de bien. En la academia fui un estudiante pasable, aunque no puedo decir que me esforcé demasiado. Por suerte, se me daba con relativa facilidad, ya que nunca puse verdadero interés en los estudios. Desde el primer momento, comprendí que el ritual académico no era más que el preámbulo de la cuestión principal, la de decidir lo que haría tan pronto como me licenciase. Empecé a visitar obras casi desde que aprendí a andar, en compañía de mi padre. Robert y yo vagabundeábamos por allí y nos dedicábamos a recoger cascos vacíos de bebidas para cobrar su importe en la tienda. En mi adolescencia aprovechaba las vacaciones de la academia para acompañar a mi padre y enterarme de la mecánica del negocio. Asistía a las discusiones con los contratistas, a las inspecciones de edificios y a las negociaciones de nuevas obras. En el negocio de mi padre, el de las viviendas protegidas de renta limitada, era preciso ser duro y tenerlo todo muy controlado. No se podía conseguir un beneficio sin prestar una atención muy estrecha a los costes. Mi padre vigilaba de cerca los precios y ponía en la negociación con el proveedor de abrillantadores de suelos la misma intransigencia que si estuviera discutiendo con el contratista general de un gran proyecto. Una de las ventajas a favor de mi padre era que siempre se sabía al dedillo los precios de todo. En esto nadie pudo engañarle jamás. Si a uno le consta, por ejemplo, que la fontanería de una obra le cuesta $400,000 al contratista, queda claro hasta dónde puede uno apretarle. Y se debe tratar de reventar el precio hasta 300,000, con lo que solo conseguiríamos arruinar a un colaborador, ni tampoco tolerar que pretenda facturarnos $600,000. Otra táctica de mi padre para conseguir buenos precios de sus contratistas consistía en ofrecerles seguridad. Cuando escatimaba el precio de una obra solía decir: conmigo usted sabe que va a cobrar, y además va a cobrar en la forma y en la fecha prometida. Con otros, a lo peor, podría ir despidiéndose de su dinero.
Además insistía en que trabajar con él era terminar una obra y comenzar otra, lo cual era verdad, porque a partir de cierta época nunca le faltó trabajo y pudo hacer honor a este género de promesa. Estos argumentos casi nunca fallaban. Como director de obra, mi padre era terriblemente exigente. Todas las mañanas a las 6 en punto se presentaba en la obra y empezaba a exigir más y más. Era casi un espectáculo verle, porque cuando un tipo no hacía la faena como él consideraba que debía hacerse, y quiero decir cualquier género de faena, porque los conocía a todos, no era raro que lo apartase de un empujón y se pusiera a demostrar él mismo cómo se hacía. Siempre es divertido contemplar cómo se repite invariablemente una determinada rutina. Pongamos que mi padre comenzaba una obra en Flatbush, por ejemplo, al mismo tiempo que otros dos competidores suyos empezaban en solares antiguos. De manera infalible, la obra de mi padre quedaba terminada 3 o 4 meses antes que las de sus rivales. Además, cuando habían acabado finos, el edificio de mi padre presentaba mejor aspecto. La entrada era más bonita y más grande, y las habitaciones de las viviendas más espaciosas y mejor acabadas, con lo que no tardaba en llenarlas de inquilinos. Y eso en una época en que no era fácil alquilar una vivienda. De vez en cuando uno de los competidores quebraba, o ambos, y entonces mi padre intervenía y adquiría lo construido a precio de ganga. Fui testigo de esto una y otra vez. En 1949, cuando yo apenas tenía 3 años de edad, mi padre abordó la construcción del Shore Haven Apartments, el primero de varios grandes bloques de viviendas que hicieron de él uno de los caseros más importantes del extrarradio neoyorquino. Logró realizar estos proyectos muy eficientemente, por lo que obtuvo de ellos una rentabilidad extraordinaria. En aquella época la administración se dedicaba todavía a financiar las viviendas de renta baja y media. Para la construcción de Shore Haven, por ejemplo, mi padre obtuvo de la FHA, Federal Housing Administration, Administración Federal de la Vivienda, un préstamo de $10,3 millones basado en lo que dicho organismo consideró un presupuesto ajustado, que incluía un beneficio industrial del 7,5%. Mediante durísimas negociaciones con los contratistas y los proveedores, mi padre logró terminar el proyecto antes de la fecha prevista y casi $1 millón por debajo de lo presupuestado. Andando el tiempo se acuñaría el término de ganancias al margen, marginal profits, para describir este tipo de operación, que mi padre y otros realizaban gracias a una laboriosidad y un sentido de la economía fuera de lo común, hasta que se juzgó inadmisible dicha práctica. En el ínterin, sin embargo, mi padre había edificado miles de viviendas de renta baja o mediana, pero de una calidad tal que hoy día ya nadie es capaz de conseguir, pues al haberse cancelado las subvenciones, no resulta rentable. Hasta la fecha los edificios Trump de Queens y Brooklyn siguen figurando entre los lugares más económicos donde se puede vivir en Nueva York. En 1964, después de mi graduación en la Escuela Militar de Nueva York, jugué durante algún tiempo con la idea de asistir a la Escuela de Cinematografía de la Universidad del Sur de California, ya que me atraía el brillo del mundo del cine y admiraba a figuras como Sam Goldwyn, Daryl Zanuck y, por encima de todos, Louis B. Mayer, que me parecían grandes personajes del espectáculo, pero luego juzgué mucho más prometedora la actividad de la construcción. Me matriculé en la Universidad de Fordham, del Bronx, principalmente porque deseaba estar cerca de nuestra casa. Me llevaba bien con los jesuitas, rectores de dicho establecimiento, pero al cabo de 2 años decidí que, si era forzoso seguir estudios universitarios, bien podía tratar de medirme con los mejores, por lo que solicité el ingreso, que me fue aceptado, en la Escuela Wharton de Altos Estudios Mercantiles, adscrita a la Universidad de Pensilvania. Era en aquel entonces lugar de paso obligado para todo el que pretendiese hacer carrera en los negocios. Es cierto que de la Harvard Business School salen muchos presidentes, directores generales, los que dirigen las grandes sociedades anónimas. En cambio, los verdaderos empresarios procedían todos de la Wharton. Por lo visto,
Saul Steinberg, Leonard Lauder, Ron Perelman y muchos más que podríamos citar. De todo cuando aprendí en Wharton, quizá lo más importante fue que no debe hacerse demasiado caso de las credenciales académicas. No tardé mucho en darme cuenta de que no había nada de particular ni de impresionante en mis condiscípulos y de que podía compararme perfectamente con cualquiera de ellos. Otra cosa importante que saqué de Wharton fue el título, aunque, en mi opinión, ese título no significa mucho. He podido advertir que muchos de los que tratan conmigo en los negocios se lo toman muy en serio y le atribuyen mucho prestigio. Así, al fin y al cabo, me alegró haber ido a Wharton. Por aquel entonces, lo que más me alegró fue el poder terminar de una vez. Enseguida, regresé a casa y me puse a trabajar con mi padre a dedicación completa. Seguí aprendiendo mucho, pero al mismo tiempo empecé a considerar otras alternativas. Para empezar, el ambiente en que se desarrollaba la actividad de mi padre era demasiado fuerte para mi gusto, y con esto quiero decir físicamente fuerte. Recuerdo, por ejemplo, las veces en que acompañábamos a los cobradores de alquileres que se usaban entonces. Para este trabajo era indispensable contar con un físico imponente, porque desde el momento en que se trataba de cobrar el alquiler a los inquilinos que no querían pagar, la envergadura importaba mucho más que la inteligencia. Uno de los primeros trucos que aprendí fue que no debe uno quedarse jamás delante de la puerta para llamar. Lo que hay que hacer es pegarse a la pared y sacar la mano para tocar el timbre. La primera vez que recibí de un cobrador esta explicación no entendí nada. ¿Por qué dice usted eso?, le pregunté. Él se quedó mirándome como el que acaba de escuchar a un insensato. Porque cuando estás pegado a la pared, la única parte de tu cuerpo que expones es la mano. Yo seguía sin entender. En este oficio, el que llama en el mal sitio y en el mal momento se expone a que le peguen un tiro. Ah, aclaró. Ah, interesante, por cierto. Aunque yo no fuese precisamente un niño mimado, no era aquel un mundo que pudiera parecerme atractivo. No acababa de licenciarme en Wharton para meterme en aquellos fregados que podían ser peligrosos en el peor de los casos y que, incluso yendo las cosas bien, nunca dejaban de ser desagradables. Algunos inquilinos, por ejemplo, echaban la basura por la ventana por juzgarlo más cómodo que usar los incineradores. En un momento dado, establecí un cursillo para enseñarles a usarlos. La mayoría de los inquilinos eran buenas personas, pero por lo que se refiere a los malos había que tener cuidado con ellos y a mí me pareció que simplemente no valía la pena. Otra cosa que no me gustó fueron los márgenes de beneficios demasiado escasos a mi entender. Esto obliga a vivir pendiente del centavo y no daba cabida al más mínimo lujo. Allí no se miraba el diseño arquitectónico para nada, porque cada construcción venía a ser lo mismo que las anteriores: 4 paredes, fachadas de ladrillo común y plomada. Y si se usaba ladrillo rojo no era necesariamente porque lo considerásemos más bonito, sino porque cada pieza costaba 1 centavo menos que la de ladrillo marrón. Toda la vida recordaré la vez que mi padre visitó las obras del Trump Tower. Mediada la construcción. Nuestra fachada era de vidrio infinitamente más caro que el ladrillo, y lo que es más, vidrio metalizado, antirreflejos, que es el más caro que hay. Mi padre le echó una breve ojeada, solo una, y me dijo: ¿por qué no dejas correr ese condenado vidrio? Cubre hasta 4 o 5 plantas con eso, si quieres, y sigue luego con el ladrillo común. A nadie se le ocurre mirar más arriba. Genio y figura, Fred Trump, en la esquina de la calle 57, con la Quinta Avenida, tratando de ahorrar unos pavos. Eso me conmovió y, naturalmente, lo comprendí teniendo en cuenta sus orígenes, precisamente los mismos que yo había decidido dejar atrás. El verdadero motivo de querer dejar el negocio de mi padre, y más importante que la dureza física y el apuro financiero, fue que yo albergaba sueños y visiones más arrogantes, que desde luego no se realizarían nunca construyendo viviendas en los barrios alejados. Cuando lo miro retrospectivamente se me ocurre que mi afición al gran espectáculo quizás sea herencia de mi madre, que siempre tuvo sentido de lo teatral y lo grandioso. Aunque fuese una ama de casa de lo más tradicional,
no vivía del todo ajena al mundo exterior. La recuerdo perfectamente sentada delante del televisor mientras se retransmitía la coronación de la reina Isabel de Inglaterra. Mi madre es oriunda de Escocia. No se movió en todo el día, estaba fascinada por la pompa y el boato, por la grandeza y el esplendor de aquellos pastos monárquicos. Y recuerdo también que mi padre, paseando con impaciencia por la habitación, le decía: «Por el amor de Dios, Maggie, apaga ya de una vez. ¿No ves que no son más que una pandilla de comediantes?» Pero ella ni siquiera se volvió a mirarle. En esto son completamente opuestos. A mi madre le gusta el lujo y la magnificencia, mientras que a mi padre, hombre eminentemente práctico, solo le seduce la competencia y la eficacia. Interesante capítulo. Interesante capítulo. Me ha gustado este capítulo. Yo no sé ustedes, niños y niñas, pero a mí me ha gustado este capítulo. En este capítulo, entendemos ya de manera más completa un poco el origen, los genes de Donald Trump. Hereda de su papá, digamos, el trabajo duro, el ser práctico, la afición por la construcción, obviamente, el saber negociar, en examinar el material que va a estar involucrado en la construcción del edificio, y además los márgenes de ganancia y la disciplina. Y de la madre hereda más bien la parte arrogante, la parte fastuosa, la parte propia del boato, que es un poco a donde se deriva Donald Trump, porque Donald siempre mira hacia lo grandioso, pero también hacia lo caro, hacia el lujo, hacia lo desmedido, porque él en sí mismo es un tipo desmedido. Donald Trump es prácticamente una fuerza de la naturaleza, con sus luces y sus muchas sombras, obviamente. Y en ese sentido siempre ha aspirado a lo más. Y obviamente la presidencia del país más importante del mundo es lo más. Pero no solamente eso, sino las, los obstáculos que se le ponen en el camino lo engrandecen más, hacen que su voluntad sea más pétrea, que sea una fuerza indetenible. Eso es lo que caracteriza a Trump y eso es lo que yo veo que ha caracterizado al padre, ¿no? Que también se ha visto envuelto en situaciones de niño bastante adversas. Definitivamente las adversidades son lo que a ellos le da adrenalina. Hay gente a la que las adversidades los reducen, los achatan, los golpean, los marginan. Y hay otra gente que al contrario, busca las adversidades, no tanto porque busque los problemas, sino porque la adversidad le da adrenalina. Se genera una especie de reto. Yo creo que este rasgo de personalidad es el que más le atañe, en este caso, a Donald Trump. Pero me lo dirás tú en tu comentario, me dirás tú, me dejarás tu opinión, porque con tu opinión, y tu opinión importa, porque con tu opinión este video llega a más personas y eso a mí me anima a poder compartir este tipo de contenido que genera valor agregado, que te ayuda a la hora de querer emprender, por ejemplo, un negocio, y no solamente para emprender un negocio, sino yo creo que puede ser aplicado para en cualquier dimensión de la vida, en cualquiera, desde los negocios hasta los estudios, o dentro incluso de la vida rutinaria, de nuestra propia vida, ¿no? En donde estamos sometidos constantemente a pequeños, grandes desafíos. Muy bien, lo dejo acá. Espero que les haya gustado el video, espero sus likes, espero sus comentarios y espero que compartan este tipo de contenido. Nos vemos en el siguiente video. Paz y bien, niños.